Buenos días, compañeros. Somos el equipo 5. Nuestro tema de presentación es sondeo de penetración estándar y los integrantes de nuestro equipo son Castelán Galindo, Yair Francisco, Díaz Ortiz Dulce Concepción, García Jesús Alexis y su servidor González Jiménez Roxana Isabel. Los temas que vamos a abordar son objetivos de la prueba, que es el origen, un ejemplo de lo que es el muestreador, origen del término, equipos a utilizar, procedimientos de la prueba, una nota importante que va incluida en el proceso, los parámetros que se obtienen de la muestra, un video representativo y ya las referencias. Como objetivo general tenemos el obtener muestras representativas del suelo para fines de identificación y ejecución de ensayos en el laboratorio, además de medir la resistencia a la penetración de la cuchara normal de muestreo. Como objetivos particulares tenemos el obtener una medida de la resistencia a la penetración en el suelo mediante la inserción de un muestrador normalizado en el suelo, obtener muestras alteradas representativas del suelo a diferentes profundidades, provenientes de distintos estratos para su clasificación, y determinar si el tipo de suelo ensayado posee consistencia o compacidad. ¿Qué es esta prueba de sondeo? El ensayo de penetración estándar o SPT es un tipo de prueba de penetración dinámica. Es empleada para ensayar terrenos en los que se requiere realizar un reconocimiento geotécnico. Constituye el ensayo o prueba más utilizado en la realización de sondeos y se realiza en el fondo de perforación. El ensayo de penetración estándar SPT es un ensayo en un sitio de penetración por medio de golpeteo que define parámetros de diseño geotécnico y se denomina ensayo de penetración estándar, pero este contiene variaciones las cuales se deben correlacionar por diferentes métodos dependiendo del material extraído del suelo para calcular las correcciones del número de golpes que llamaremos n, por tanto el ángulo de fricción equivalente. Las variaciones de ensayo SPT se deben tener en cuenta para calcular las correcciones de parámetros de energía y presión de confinamiento, CN, con los cuales obtendremos los valores finales para las correlaciones entre el número de golpes, N, y el ángulo de fricción. Calculando estas correlaciones por diferentes métodos y teniendo en cuenta cada método qué tipo de material utiliza y valores ya estandarizados en los sectores, podremos definir cuál es el método más aproximado para los diseños geotécnicos. El origen se remonta al año 1902 cuando el coronel Charles Erwood comenzó a hacer perforaciones exploratorias utilizando muestreadores hincados de 1 pulgada de diámetro, el cual se hincaba en el suelo mediante martillo de 110 libras, con la base de sondaje para contribuir en la estimación del costo de excavación manual de caissons con campana, y con ello desarrolló la práctica de hincar en el suelo un tubo para obtener muestras, marcando el inicio del muestreo dinámico de suelos. El muestreador de cuchara partida. Este es similar al utilizado actualmente. Se debe su desarrollo a los trabajos efectuados por H. A. Moore, gerente del distrito de Wood Division en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, y F.A. Fletcher de la Raymond Concrete Fillet Company en 1927, y se pone una imagen de lo que es el muestreador de cuchara partida. Fletcher y Moore estandarizaron en 1930 el método de hincar una cuchara partida de 2 pulgadas de diámetro usando una masa de 125 libras de peso que cae desde una altura aproximada de 30 pulgadas, como se describe en Moore 1937. Es interesante mencionar que Moore en 1943 declaró que el ensayo permite tener una gran idea de las condiciones del suelo. El origen del término. El término ensayo de penetración estándar fue probablemente utilizado por primera vez por Terzaghi en 1947 en su artículo Recent Trends in Subbasic Exploration, el cual fue presentado en la 7ª Conferencia de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Fundaciones efectuada en Texas, Estados Unidos. El uso del ensayo en el diseño de zapatas superficiales y profundas se extendió rápidamente después de 1948, cuando la primera edición del libro Soil Mechanics in Engineering Practice
de Terzaghi y Peck fue publicado, ya que en él se indicaba una correlación entre los números de golpes para penetrar 30 centímetros y la densidad relativa. Rápidamente el método fue adoptado por US Corps of Engineers y el US Bureau of Reclamation. El equipo a utilizar. Para esta prueba, el equipo que se utiliza es un martillo de peso de 63.5 kilogramos fuerza más menos 0.5 a una altura de 0.76 metros. También se debe de contar el número de vueltas de cuerda por la cual es enrollada alrededor del tambor. Se necesita un equipo de perforación que puede ser cualquiera que proporcione una perforación limpia y asegure un suelo inalterado. Además, se utilizan barras de perforación de acero duro utilizadas para conectar el muestreador o tubo partido al dispositivo de inserción de las barras. Estas son acoplables entre ellas. Las barras utilizadas son AW de diámetro exterior de 0.45 metros y una masa en kilogramo metro de 0.53, diámetro exterior de 0.54 metros y una masa en kilogramos metro de 6.23. La longitud de las barras varía de 1.50 a 3.05 metros. Además, se utiliza herramienta auxiliar o complementaria para las actividades de exploración, las cuales pueden ser llaves Stilson, reductores, coples, entre otros. Además de un equipo de inserción al martinete, el cual es un sistema adaptado a través de un cople adaptador de tipo bola con salida a cuerda BW, por la cual se transmite la fuerza de la caída del martinete a las barras de perforación. En la siguiente imagen se muestra lo que es el muestreador de tubo partido, el cual consiste en un tubo grueso partido longitudinalmente para una fácil recuperación de la muestra, con una zapata de acero endurecido, la cual debe sustituirse cuando pierda su forma o su filo, además de una canastilla metálica troquelada que puede ser utilizada para retener muestras de materiales sueltos. Procedimiento de la prueba STP. El método de penetración estándar es el más usado para la exploración de suelos. Para llevar a cabo el sondeo se debe hincar el penetrómetro 60 centímetros a la profundidad a la que se desea muestrear, contando el número de golpes del martinete correspondiente a cada etapa de 15 centímetros. Las pruebas recuperadas en el penetrómetro, que mantienen su forma cilíndrica, pueden ser usadas para pruebas de compresión sin confinamiento. Se recomienda que la muestra tomada se introduzcan en recipientes herméticos, los cuales se etiquetarán con los siguientes datos: la localización, denominación del sondeo, la fecha, el número de muestra, la profundidad del ensayo y la resistencia a la compresión del terreno. Pasos para realizar el ensayo SPT. Primero se limpia cuidadosamente la perforación hasta llegar a la cota deseada para realizar el ensayo. Continuamos retirando la batería de perforación y se procede a instalar el toma de muestras con dimensión estándar. Continuamos marcando el extremo superior de la tubería de perforación en 3 partes iguales de 15 centímetros para observar el avance del muestreador a efecto del impacto del martillo. 4. Se obtiene el valor N, número de golpes necesarios para que el toma muestras penetre los segmentos 2 y 3 marcados. En total debe llegar a 30 centímetros. El primer segmento de 15 se desprecia. Y finalmente se saca el toma muestras y se procede a guardar la muestra alterada para posteriores análisis de laboratorio. Una nota importante que se tiene que tener en cuenta para el procedimiento SPT es que en caso de que se alcancen 50 golpes sin que se supere alguna etapa de 15 centímetros, se debe suspender la muestra, ya que esta en teoría alteraría demasiado el suelo. Y por otra parte, si se llega a 100 golpes durante toda la muestra y no existe un avance del toma muestras del terreno debido a que es muy duro, se considera rechazo y se detiene el ensayo, ya que el suelo no es apto para tomar la muestra. Parámetros que se obtienen de la muestra. A partir de N del ensayo SPT se puede determinar la resistencia a la penetración, la presión admisible, la compacidad y la consistencia del suelo. El valor de N, como ya lo mencionamos, es el número de golpes necesarios para hincar un tomamuestras. Se determina sumando los valores N1 más N2.
donde N1 es el número de golpes necesarios para hincar el tomamuestras a 15 centímetros y N2, número de golpes necesarios para hincar el tomamuestras otros 15 centímetros. Resistencia a la penetración. Este cálculo lo obtenemos igualando RP igual al número de golpes de X a la cuarta y la presión admisible la obtenemos igualando al número de golpes sobre 8 y esto nos va a dar en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como ya mencionamos, otras obtenciones que podemos sacar de la muestra son la compacidad y la consistencia. Después de obtener N y de la clasificación posterior del suelo en caso de suelos arenosos y la consistencia en caso de suelos arcillosos. Esto mediante tablas de valores ya establecidos. Algo que es importante tener en cuenta cuando se hace la prueba del ensayo es tener en cuenta el nivel freático, ya que la cuchara normalizada puede variar en la arena fina según la situación del nivel freático. Si llamamos N' al número de golpes registrados en un ensayo realizado por debajo del nivel freático, el valor equivalente de N, que debe considerarse en el cálculo que está por la expresión siguiente, N es igual a 15 más un medio de nivel freático menos 15. Nuestra investigación se basó en consultar la siguiente bibliografía y a continuación mostraremos un video para que quede más claro lo que es este procedimiento de sondeo de penetración estándar. La ingeniería civil puede ser catalogada como una de las carreras más significativas respecto a infraestructura en una civilización, pues para que ésta se innove es necesaria la implementación de edificios y residencias. Antes de la ejecución de una estructura se precisan una cantidad de estudios preliminares que determinarán las condiciones del ambiente y del entorno sobre el cual es edificado el inmueble. Uno de estos variados estudios son los muy importantes estudios geotécnicos y de suelos. Estos son capaces de darte a conocer características fundamentales del suelo, como densidades, porcentajes de agua del suelo, etc. Pero en medio de tantos estudios, hoy nos enfocaremos en uno solo. Y bueno, este es el ensayo de penetración estándar, o Standard Penetration Test, o SPT, que bueno, son el mismo pero en diferente idioma. Pero, ¿qué es el SPT? En sí, esta es una prueba hecha por laboratoristas geotécnicos, en el cual, mediante un objeto pesado que golpea una varilla hueca, hacen perforar el suelo donde se establecerá un edificio. Entonces, ¿para qué sirve? Básicamente, mediante esta prueba se obtienen algunos datos que mostrarán la resistencia al corte del suelo en cuestión, además de otros parámetros y correlaciones. ¿Y cómo obtener estos datos? Para saberlo, primero se tienen que conocer los elementos y materiales que conforman el SPT. Estos son: un martinete. Este es el objeto pesado del que les hablé. Su masa es de 63,5 kilogramos y caerá sobre la barra de perforación con una distancia de 76,2 centímetros. Una barra de guía. Esta barra solo unirá al martinete con la barra de perforación, es decir, para que la caída sea recta. Un cabezal de golpeo. Se podría decir que es como una tuerca que hace unir a la barra de arriba con la inferior. Una barra de perforación. Esta barra deberá entrar en el suelo mediante el impulso del martinete. Además es hueca y colectará material del suelo para futuras pruebas. Poleas. Esta polea irá en la parte superior y sostendrá al martinete. Una soga, que igual se amarrará al martinete y pasará sobre la polea para que descienda y ascienda una y otra vez. Malacate. Este es el que tira de la soga y acciona el movimiento vertical del martinete. Y por último, una base de trípode, para sostener a los componentes anteriores. Bueno, y ahora que conocemos las herramientas para hacer un SPT, conozcamos qué datos se obtienen. 1.
La barra de perforación deberá entrar hacia el suelo, en lapso de 15 centímetros. Esto se repite 3 veces más, es decir, hasta los 60 centímetros de profundidad. En cada lapso se deberán contar las cantidades de golpes necesarios para llegar al lapso indicado. La prueba se puede repetir a cada 3 metros de profundidad. Es importante recordar que, si ya se han dado 50 golpes y no se ha llegado al lapso de 15 centímetros, la prueba se cancela, pues el suelo es demasiado duro. A la inversa, si la barra se incrusta bajo su propio peso a los 60 centímetros, del mismo modo se cancela la prueba y el dato de número de golpes será igual a 0. 3. El dato n que se obtiene de la prueba es una ecuación, y esta es la suma de la cantidad de golpes de los lapsos intermedios. Esto quiere decir que el lapso inicial y final se rechazan. 4. De la muestra obtenida en la varilla toma muestras, se obtendrán datos como granulometría y límites de Atterberg. 5. El dato obtenido como n deberá tener una corrección. Esto por los diferentes factores del entorno que alteran este dato. Y la corrección se obtiene mediante esta ecuación, donde n' es valor corregido y n es valor dado. Número 6. El dato obtenido también tendrá las siguientes correlaciones. En sí, tendrá un valor corregido correlacionado llamado n60. Entonces la ecuación para n60 es la siguiente, donde ER es la relación energética del dispositivo de prueba, expresado en porcentaje. La N es el número de golpes medidos durante la prueba SPT. La Cn es la correlación para el tensión vertical. Y lambda es correlación del usuario. Al obtener estos valores, mediante estos factores o otros, estos se pueden operar en softwares que sirven para el diseño de micropilotes y zapatas. Y a partir de los datos ingresados en el software, se obtienen los datos para la gráfica siguiente, el cual relaciona la profundidad y el número de golpes. Y para concluir, el SPT es una prueba muy utilizada en laboratorios de suelos y geotecnia, y con mucha razón, pues es sencilla, rápida y económica.